Hey everyone. So today we're not focusing so much on President Kennedy's purpose in writing this letter. Instead, we're interpreting this source while also understanding the purpose, but more so just determining why Kennedy says the things he says and the way he says it. So here we go. Here's document B, letter from President Kennedy to Chairman Khrushchev. Washington, October 27th, 1962. Dear Mr. Chairman, I read your letter of October 26 with great care and welcome the statement of your desire to seek a prompt solution to the problem. As I read your letter, the key elements of your proposals are as follows. 1. You would agree to remove the weapons from Cuba under appropriate United Nations observation and supervision, and halt the further introduction of such weapon systems in Cuba. 2. We, on our part, would agree to A. Remove promptly the blockade now in effect, and B. To give assurances against an invasion of Cuba. I am confident that other nations of the Western Hemisphere would be prepared to do likewise. There is no reason why we should not be able to complete these arrangements and announce them to the world within a couple of days. The effect of such a settlement on easing world tensions would enable us to work toward a more general arrangement regarding other armaments, as proposed in your letter. But the first step, let me emphasize, is the cessation or the end of work on missile sites in Cuba. The continuation of this threat by linking these problems to the broader questions of European and world security would surely be a grave risk to the peace of the world. For this reason, I hope we can quickly agree along the lines outlined in this letter and in your letter of October 26th. John F. Kennedy. So here I highlighted this right here, that the source came from the New York Times, right here. For those of you that aren't familiar with the New York Times, it's a very famous newspaper outlet in New York and very popular in the US. So it still exists today. Again, I just highlighted that so that y'all can understand where this source was published, or who published it for the world to see. And then my question, and again, I'll remove this question when I post it on Classroom so that you don't get confused thinking you have to answer it here. I'd rather you just answer it on Classroom, is in this letter, Kennedy restates Khrushchev's proposals. Does Kennedy include everything Khrushchev proposed? If not, why might he have left something out? Okay? Thank you. So, Documento B. Carta del Presidente Kennedy al Presidente Khrushchev. Washington, 27 de octubre de 1962. Estimado señor Presidente, he leído su carta del 26 de octubre con gran cuidado y agradezco la declaración de su deseo de buscar una pronta solución al problema. Al leer su carta, los elementos claves de sus propuestas son los siguientes. Primero, usted estaría de acuerdo en retirar estas armas de Cuba bajo la observación y supervisión apropiadas de las Naciones Unidas y detener la introducción de tales sistemas de armamento en Cuba. Segundo, nosotros, por nuestra parte, estaríamos de acuerdo a uno para eliminar prontamente el bloqueo puesto y B, para dar seguridades contra una invasión de Cuba. Confío en que otras naciones del hemisferio occidental estarían dispuestas a hacer lo mismo. No hay ninguna razón por la que no debemos ser capaces de completar estos arreglos y anunciarlos al mundo en un par de días. El efecto de tal acuerdo sobre la aceleración de las tensiones mundiales nos permitiría trabajar hacia un acuerdo más general sobre otros armamentos, como se proponía en su carta. Pero el primer paso, permítame enfatizar, es el cesación o que pares el trabajo en sitios de misiles en Cuba. La continuación de esta amenaza mediante la vinculación de estos problemas a las cuestiones más amplias de la seguridad europea y mundial seguramente sería un riesgo grave para la paz del mundo. Por esta razón, espero que podamos acordar rápidamente las líneas descritas en esta carta y en su carta del 26 de octubre. John F. Kennedy. So aquí abajo I highlighted la fuente para que ustedes sepan de dónde viene y dónde fue publicado. So esta fuente fue publicada en lo que se conoce como The New York Times. Y para los que no conocen eso, The New York Times es un nombre de un periódico bien famoso aquí en Nueva York que todavía existe hoy y existió en esos días ahí. So,
presten atención a eso, porque no les estoy enfatizando esto por querer, por las puras, es porque es importante. So, la primera pregunta, y yo voy a borrar esta pregunta para cuando lo ponga en Google Classroom para que no se confundan, pero va a ser la misma pregunta que aparece y que ustedes van a tener que responder. So, la pregunta lee, en esta carta, Kennedy reitera o repite las propuestas de Khrushchev. Kennedy incluye todo lo que Khrushchev propuso. Si es que no, ¿por qué podría haber dejado algo fuera de lo que Khrushchev dijo? Okay, so ustedes respondan esa pregunta en Google Classroom para recibir puntos. Again, presten atención a la fuente para ayudarles en esta pregunta. Thank you all very much. Have a nice day.